Así es como comenzaba una serie por la cual, para ser honestos, no tenía ninguna expectativa cuando fue anunciada. Así es como comenzaba la que terminó siendo la carta de amor definitiva a todo lo que Superman representa y debería representar. Superman y Lois no es solo una serie más del montón, flotando en un mar de productos mediocres o olvidables, no. Superman y Lois se condecora para mí como una de las mejores historias del género y como el relato más íntimo y completo del kryptoniano, además de contar con las que considero mis versiones favoritas de Clark Kent y Lois Lane. Pero como creo haberme adelantado comenzando por la conclusión, mejor nos remontaremos al inicio de la cuestión. Por allá del año 2012, producida por DC junto a Greg Berlanti y transmitida por el canal CW, llegaría a la pantalla pequeña una serie de superhéroes que se convertiría en una de referencia, Arrow, la cual nos narraba las tempranas aventuras de Oliver Queen y su posterior transformación en el mítico Flecha Verde. El éxito del programa dio pie a que se anunciaran un conjunto de series donde se adaptarían a otros personajes conocidos del universo DC, como lo fue The Flash, Constantine, Las Leyendas del Mañana o Supergirl. En esta última, el viaje de Kara Zor-El se desenvolvería de tal manera que, tras unas largas temporadas, finalmente tomaría lugar el debut de su primo kryptoniano, Kal-El, quien, estando interpretado por el actor Tyler Hoechlin, se nos presentaría una nueva versión televisiva del popular Hombre de Acero. A costa de un descenso en la calidad de las producciones, el denominado Arrowverse sufriría de una crítica mixta por parte de los espectadores, lo cual conllevó que muchas decisiones fueran colocadas en duda, obviando una interpretación correcta y el respeto que se mantenía alrededor del personaje dentro de la propia serie. Las primeras fotografías en el set de rodaje fueron objeto de burla. Y no era para menos. Por un lado, parecíamos no estar ante un Superman tan voluminoso físicamente hablando, o al menos no lo suficiente para lo que estábamos acostumbrados por aquel momento. ¡Cielos, qué macizo! Y por el otro lado, el traje que portaría nuestro héroe estaba lejos de ser lo mejor en su trayectoria, empezando por el encaje de la capa. ¡Qué cosa más horrible! Finalmente, tras un evento crossover que haría confluir todos los caminos de cada una de las series en una adaptación de la compleja Crisis en Tierras Infinitas, habían entregado una versión más que correcta sobre una historia tan complicada de adaptar. El universo, ahora sometido a un soft reboot, sería aprovechado para anunciar una nueva serie que seguiría una nueva historia bajo el título de Superman y Lois, trayendo de regreso a Tyler Hoechlin en el papel de Clark y a Elizabeth Tulloch como la intrépida reportera, Lois Lane. Superman and Lois. No sería honesto por mi parte si no dijera que mis expectativas con este anuncio estaban por los suelos, y mis motivos tenía. Por aquella época, la figura de Superman había quedado bastante denostada. En primer lugar, la versión cinematográfica representada por Henry Cavill estaba desaparecida y no se lo esperaba ni por asomo. Luego, un anuncio de una nueva versión de Clark Kent que sería sometido a un cambio en su color de piel desencadenaría una oleada de críticas ante dicho cambio tan innecesario. Y por último, el estrepitoso descenso en la calidad de las últimas temporadas del Arrowverso me hacían dudar de una nueva historia que presentaría Superman lidiando con el crecimiento de sus dos hijos, causando que creyera que el protagonismo del personaje quedaría relegado al de una niñera que no aportaría mucho a la trama. Sin embargo, un día, el episodio piloto sería emitido para acabar demostrándome lo equivocado que estaba. Con tan solo la primera secuencia, donde vemos un recorrido por la temprana edad de nuestro protagonista hasta realizar su primera aparición como Superman en todo su esplendor, la serie nos realiza una auténtica declaración de intenciones. There you go, friend. Thanks. Cool costume. Thanks. My mom made it for me. Mientras que numerosas producciones han buscado captar la esencia del personaje, en esta ocasión se nos presenta una versión que, aún con sus trepidantes momentos de acción, el corazón de Clark Kent será colocado en primer plano. Y vaya, ¡qué corazón! Es gracias a esto que se toma uno de los personajes más famosos de la cultura popular y lo extrae directo desde las viñetas para exponerlo ante un enfoque mucho más fresco y profundo, convirtiendo esta serie en, para mí, uno de los mejores productos con los que cuenta la televisión en el panorama actual. La primera temporada se centrará en mostrarnos una faceta que, a excepción de Superman Regresa, no es una a la que se nos ha acostumbrado a ver en los medios de acción real, y eso es la paternidad. Tras el fallecimiento de su madre y el despido del Daily Planet, Clark y Lois se mudarán a Smallville para criar a sus hijos, Jordan y Jon Kent, transformando la relación familiar en uno de los núcleos de estos primeros episodios y de toda la serie en general. Pero cuando de repente
Jordan debe hacerle frente a sus problemas de ansiedad y al descubrimiento de sus poderes junto a un John que se presenta como un ícono de nobleza y amabilidad, Clark deberá hacerle frente al villano de esta temporada, Morgan Edge, y de la mano de Lois se pondrá en jaque el equilibrio entre el deber hacia el mundo que juró como Superman y su compromiso familiar como Clark Kent. Desde el primer hasta el último capítulo se respira un reconocible aroma a las historietas, puesto que aún teniendo un presupuesto limitado, Tyler Hoechlin logra sostener el peso de la capa en sus hombros a la perfección. No hay ni una escena en donde el personaje sea irreconocible, no hay ninguna escena que pueda hacerte levantarle una ceja y hacerte cuestionar si así realmente obraría el personaje. Es un faro de esperanza que carga con una cantidad de honestidad y optimismo, incluso en momentos que pueden ser más oscuros, lo cual permite que su luz brille aún más fuerte. Por otro lado, Lois Lane se muestra como el mayor soporte para Clark, donde su amor incondicional hacia él le hace levantarse cada vez que es tirado abajo con tal de seguir luchando para defender al mundo. Es inteligente, sarcástica y perspicaz, pero algo que le hace destacar aún más es que su nombre no está en el título del proyecto sin ninguna razón aparente. Ella se lo gana por completo, ya no solo por ser la pareja de, sino porque por su propia cuenta se nos presenta como una brillante guerrera valiente y decidida a llegar siempre a la verdad de las problemáticas. Y honestamente, no podrían haberlo hecho mejor, ya que considero que Lois Lane no es un personaje tan sencillo de adaptar como parece. ¿Por qué? Porque Lois no es solamente el interés amoroso del héroe, es una reportera que en ocasiones esa desmedida valentía y obsesiva búsqueda por la verdad puede llevarla a meterse en numerosos problemas de los que Superman siempre deba sacarla, por lo que además de no estar simplemente ante una damisela en peligros del montón, la serie se las ingenia con tal de establecerla como un medio para que la trama logre avanzar y no como una interrupción que se convierta en un lastre para el héroe. Al mismo tiempo, en esta clase de personajes que se muestran tan capaces y tan echados para adelante, la línea entre la impulsividad por resolver un caso y la pedantería o arrogancia que genere un rechazo en los consumidores puede llegar a ser bastante difusa, por lo que es de agradecer que se nos presente una versión de Lois que, contando con toda la esencia de su contraparte en las viñetas, logra deshacerse de todo aquello que pudiese provocar torpezas o cuestionamientos en sus acciones. Se nos enseña la importancia de Lois Lane en la vida de Superman y Clark Kent, y cómo el mundo dejaría de ser el mismo sin ella. Ver a los padres lidiando con el crecimiento de sus hijos, pese que podría convertirse en una propuesta controversial para todos aquellos que esperasen ver puras secuencias de acción y explosiones, logra crear un balance perfecto entre las facetas de héroe y humano del protagonista, y gracias a enfatizar en la segunda, estamos frente a una de las versiones más humanas nunca antes vista. El villano, Morgan Edge, se basa en el magnate mediático de los cómics, pero la serie nos ofrece un inesperado giro cuando, desapegándose de las viñetas, se presenta como un nombre falso para revelar el verdadero, Tal-Rho, el hermanastro de Superman. Tratándose de un personaje completamente original de la serie, toma inspiración de numerosos villanos de la galería del protagonista al buscar traer de regreso a la civilización kryptoniana en la Tierra, solo que para diferenciarse del resto, intentaría convertir a los seres humanos en kryptonianos utilizando la tecnología del erradicador. En definitiva, la primera temporada se encargó de plasmar, por un lado, a Clark y Lois encarando problemas de la vida cotidiana, mostrando que hasta incluso las personas extraordinarias pueden llegar a tenerlos, y por el otro lado, un Superman que es querido y respetado por todo el mundo debido a su capacidad de inspiración y la constante transmisión de esperanza. Aunque a veces lo tumben, no tardará en levantarse con tal de hacerle frente a todas las amenazas que pongan en juego la seguridad del pueblo, del mundo y la de su familia. Debido al éxito en cuanto a números de espectadores, una segunda temporada fue confirmada de inmediato, la cual, pese a encantarme, personalmente la colocaría en el último puesto a comparación de las otras tres. En este nuevo arco se profundiza en los costos emocionales y físicos de ser Superman. La introducción de la nueva villana, Ali Alston, y la trama del inverso lleva a Clark a enfrentarse a una versión distorsionada de sí mismo, el Superman bizarro, lo que plantea preguntas sobre su identidad y propósito en el mundo. El concepto de bizarro es manejado de una manera única, ya que lejos de estar ante simplemente un clon defectuoso de Superman como en las representaciones más modernas, se ejecuta un enfoque en cómo las versiones alternativas de los personajes son el reflejo de sus luchas internas y cómo sus vidas habrían tomado caminos diferentes a costa de sus decisiones. Lo mejor de esta, sin lugar a dudas, es cómo refuerza que Superman no es solo sus poderes, sino todos sus valores y elecciones de vida. Además, se profundiza en el peso que tienen los secretos y aquel que más ha caracterizado el personaje,
funcionando como un símil entre la dualidad de Clark Kent y Superman junto a la de Superman con Bizarro. Quizás los dos principales defectos de esta temporada radican en que, por un lado, me hubiese gustado que el desarrollo de Lucy Lane tuviese un mayor impacto hasta convertirla en un personaje recurrente en toda la serie. Quiero decir, es una lástima que para ser de las pocas veces en la que se adapta a la hermana de Lois Lane, más allá de la serie protagonizada por Dean Cain, Lois y Clark, sea solamente utilizada como un medio para conectar a Lois con el culto liderado por la villana y así remarcar una rivalidad entre ambas, mostrando así que la valentía de la reportera no depende de superpoderes y que su determinación y moralidad la convierten en el complemento perfecto para Clark. Mi segunda queja es que puede llegar a ser algo repetitivo que con todos los antagonistas hasta aquel momento se jugara con la idea de estar plasmando a un villano de los cómics para que a último momento se dé un giro que lleve a una fusión de conceptos. En la primera temporada se nos hace creer que el villano es Morgan Edge para luego fusionarlo con una especie de General Zod y así dar resultado a Tal-Rho. En la segunda temporada, por un lado se nos introduce a un ser que busca escapar de las minas en las que se encontraba atrapado al puro estilo Doomsday en su llegada a la Tierra, para luego dar un giro y revelarnos que realmente era Superman Bizarro. Con la enemiga principal, se nos vende a Ali Alston como una mujer obsesionada con el concepto de la unidad, lo cual la llevaba a buscar que los seres humanos se fusionaran con sus versiones de la Tierra inversa y así poder estar completos, solo para que después termine obteniendo poderes y se adapte al parásito de los cómics. No al parásito clásico de Rudy Jones, sino al de Alexandra Alston. En ambas ocasiones se busca despistar a la audiencia con estos amagues para finalizarnos con una gran revelación, y al ser un recurso empleado en la primera temporada pasa a ser algo más repetitivo. Ahora llegamos a la que considero una de las temporadas más emotivas de todas. En la tercera, además de contar con un gran villano como es Bruno Mannheim, incluso aunque se obvie su afiliación con Intergang como en los cómics, se nos presentará una de las problemáticas más grandes y que más pueden llegar a afectar en la vida de Clark Kent, y eso es la enfermedad. Pese a que el espíritu de Superman y sus secuencias de acción todavía tienen cabida, se realizará un énfasis en la relación entre Clark y Lois luego de que se descubra que la misma había contraído un cáncer de mama. Creo que vale la pena puntualizar el laborioso trabajo en el guión, puesto que al tratarse de un tema que puede resultar sensible ante la audiencia, se lo aborda de una forma muy elegante y respetuosa. Probablemente aquí se encuentren los mejores diálogos de toda la serie, donde me atrevería a decir que los guionistas han pasado por esta situación para saber expresar tan bien las dificultades de esta enfermedad. Entiendo que la constancia y el esfuerzo puede derivar a grandes guiones, pero muchas veces el haber pasado por la experiencia, ya sea de forma personal o familiar, puede conllevar a que el guión le haga todavía más justicia a la sensación. Lois Lane, pese a estar siempre impecable, en esta temporada verdaderamente se luce. Aún con un cáncer en su cuerpo, se demuestra siempre fuerte y al pie de cañón para buscar unir fuerzas con su marido y así detener al villano, el cual cuenta con una de las motivaciones más contundentes en esta serie. Presentándose como un hombre desesperado por el cáncer de su esposa, Bruno hará todo lo que esté de su mano con tal de intentar curarla. Las vibras a Mr. Freeze hacen de este personaje uno de los mejores de esta serie, pero si tuviera que quedarme con lo que más me fascinó, es cómo el cáncer de Lois es explorado de la mano a cómo le afecta a Superman. La enfermedad siempre ha sido algo que ha estado al acecho en sus historias más íntimas. De hecho, aunque yo suelo preferir que sus padres terrestres estén con vida durante su adultez, siempre he preferido que, en caso de matar a uno, Jonathan Kent fallezca de un ataque cardíaco. De esta manera se nos enseña cómo Superman, siendo capaz de volar más rápido que una bala o una locomotora, no es Dios. Con todo el poder que tiene, no puede cambiar la naturaleza humana, y es justo este punto el que se explora con una meticulosa profundidad en el transcurso de la temporada con el cáncer de Lois. Finalmente, y habiendo tomado una terrible decisión al cancelar esta serie, la cuarta temporada se alzó como la última. Si hay algo que es de agradecer, es que a diferencia de otras series, esta no quedó inconclusa, sino que hubo tiempo de escribirla para darle un cierre a esta historia tan emocionante que comenzó en febrero de 2021. Y qué mejor forma de acabar que con el archienemigo de Superman por excelencia, Lex Luthor. Esta nueva reinterpretación de Lex creo que funciona demasiado bien en el contexto específico de la serie, lo cual no quita que pueda tener sus licencias y desapegarse en ciertos aspectos de las historietas. Tenemos a un Luthor que en el pasado
Lois Lane lo había inculpado de un crimen que puntualmente no había cometido, por lo que fue encerrado durante 17 años y se perdió del crecimiento de su hija. En esta oportunidad, estaremos frente a un Lex cuyo juicio está completamente nublado por la venganza contra la reportera y su marido, siendo el motor principal que motive todas y cada una de sus acciones. Con tal de hacerles pagar y demostrar su odio contra Superman en el máximo exponente, se afianzará del Superman bizarro y matándolo una y otra vez hará que mute en una bestia que acabaría siendo bastante reconocible: Doomsday. Esta temporada adaptaría el arco de la muerte y regreso de Superman, pero por supuesto tomándose ciertas libertades. En apenas el primer episodio, Doomsday asesina a Clark de una forma bastante gráfica al extraerle el corazón. La muerte del personaje es desgarradora, pero los capítulos siguientes donde se afrontan las consecuencias de un mundo y una familia sin Superman terminan por convertirlos en uno de los episodios más emotivos de la serie. Es objetivamente cierto que el origen de Doomsday se aleja bastante de las historietas, pero al final no deja de ser la criatura encargada de ponerle fin a la vida del Hombre de Acero. Sin embargo, uno de los personajes recurrentes, el padre de Lois y general del ejército, Sam Lane, se sacrificaría para realizar un trasplante de corazón y darle a Clark una nueva oportunidad, pese a que pudiera llegar a ser fugaz ante la incompatibilidad de un corazón humano en el cuerpo de un kryptoniano. Fue en ese instante en el que el regreso de Superman y en contra de todos los pronósticos se volvió uno bastante anticlimático. Esperando que regresara en un momento cargado de tensión, acción y adrenalina cuando más lo necesitaran, simplemente reaparece en casa como si se hubiera ido a comprar cigarrillos. No obstante, la historia continuaría para reforzar el conflicto entre el héroe y el villano. Este Lex es mucho más intimidante en cuanto a su presencia física se refiere, ya que no duda en ensuciarse las manos él mismo con tal de que el trabajo sea realizado. Esto quizás pueda descolocar a quien se esperase a un Luthor más titiritero y que operase desde las sombras. Las diferencias pueden plasmarse en numerosas escenas. Por ejemplo, al salir de la cárcel, Lex va caminando hacia la granja de los Kent para amenazarlos en persona. Este Lex se muda a Smallville en un intento de amedrentar a la familia de Lois y buscar negociar el precio de los terrenos con los habitantes en persona. Tal y como dije, a excepción de alguna que otra interesante escena en donde logra manipular a la familia al meterse en sus cabezas, es mucho más físico a lo que podría haber esperado. En los cómics es un tipo que puede arruinarte o acabar con tu vida con un simple llamado desde lo más alto de su penthouse, sin necesidad de mover nada más que un dedo. En caso de querer negociar, no se presentaría en persona, enviaría a un matón con un teléfono móvil que tenga una videollamada con él y buscaría persuadirte, y de ser rechazado, lo que podría ser una sonrisa de despedida sería la última despedida ante el matón que partiría tus piernas. Entiendo que quizás por la falta de presupuesto requerirían que Luthor haga el trabajo por su propia cuenta y sin temor a ensuciarse las manos, por lo que al menos puedo agradecer que esta diferencia se justifica profundamente ante una versión mucho más extrema del personaje que ya no tiene nada que perder, con Clark y Lois como principales responsables. I was innocent! 17 years of my life gone! Do you think your words can fix that? That's enough. Shut your mouth! Your words are what put me away. What I want is to never have to read your words again. So what, you're asking me to retire? Not asking. I'm telling you what needs to happen. How it happens, I don't give a damn. Quizás este extremismo llevaría algunos elementos en el personaje que no fueron de mi completo agrado, como la apariencia con la que se maneja a lo largo de los primeros episodios, que le asemejan a un líder de una banda de motociclistas dignos de hijos de la anarquía. Y justamente sobre este punto encontramos una perfecta solución cuando, habiendo sido vencidos momentáneamente, Lex regresaría a Metrópolis para ganarse un aspecto mucho más comiquero y una mentalidad algo más fría, cínica y calculadora. Sin embargo, habría algo que todavía me haría algo de ruido. Su fiel mano derecha es un personaje llamado Amanda McCoy. En los cómics escritos por John Byrne a partir de 1986 en la serie de Man of Steel, Amanda era una científica que trabajaba para Lex y que empleando una computadora habría descubierto la verdadera identidad de Superman. Rehusándose a creer que un dios optaría por tener la vida de un simple humano, Lex no podría evitar proyectarse y negar esta revelación,
procediendo a despedirla sin ninguna clase de remordimiento. Aquí fusionan a este personaje con Mercy Graves, la guardia personal de Lex en las historietas, pero no sin agregarle un enfoque distinto al presentarla como una mujer perdidamente enamorada del villano y que está dispuesta a hacer todo con tal de sentirse valorada. Y cuando digo todo, es todo, al punto que incluso los planes para limpiar la imagen de Luthor son diseñados meticulosamente por ella, lo cual hace que Lex sea relegado a alguien que sigue las instrucciones diseñadas por alguien más. Pese a mostrarnos al personaje con un aspecto fiel e incluso enseñarlo en posturas típicas del millonario, esto fue algo que no terminó de cuadrarme, ya que en las historietas él siempre se ha caracterizado por tener un plan sobre otro plan sobre otro plan, en donde en todos y cada uno le harán quedar como el héroe de la historia o como la víctima, según le convenga. Como tal, esto es transmitido en la serie satisfactoriamente, pero no deja de ser el eje central de un plan creado por alguien más. Sin embargo, cualquier clase de queja se anula por completo al tener estos enfrentamientos directos con Superman tan clásicos y característicos entre ellos, donde dos posturas fuertes chocan y están a punto de explotar ante una serie de palabras que se vuelcan en un acalorado debate. Además, Superman y Lois se encargó de brindarnos la primera pelea física de Clark y Lex en la historia. De todas las representaciones live action, tendremos a un Luthor con armadura enfrentándose al kryptoniano en un acto final cuya epicidad rebosa. Todo este viaje se centra en el legado de Superman y cómo prepara a sus hijos para un mundo que siempre necesitará héroes, enfrentando amenazas que ponen a prueba no solo su fuerza, sino su fe en la humanidad. Jordan y Jonathan, ahora ambos con poderes, asumen un rol mucho más activo, enfrentándose a la presión de estar a la altura de su padre, quien no solo protege al mundo, sino que también enseña a sus hijos y a los demás a cómo ser mejores. Sus lecciones sobre responsabilidad, compasión y sacrificio son un reflejo de lo que representa el personaje y siempre debe representar, sintiéndose como un verdadero homenaje al legado de Superman. La serie logra capturar tanto la escala épica del personaje como los momentos íntimos que lo hacen tan humano, que es al fin y al cabo una de sus cualidades primordiales. Y ahora podrán preguntarse, ¿la serie es perfecta? Si tuviera que ser lo más objetivo, mi respuesta sería que no. A lo largo de las 4 temporadas pueden haber ciertos altibajos, ya sea por culpa de tramas secundarias que pueden ser irrelevantes y que se siente como una interrupción en una trama principal tan atrapante, como bajos típicos de una producción realizada por un canal de televisión. Aún así, a nivel técnico es sumamente competente, su banda sonora es demasiado buena y logra hacerle justicia a la magia alrededor del personaje, contando además con una cinematografía que no tiene nada que envidiar a los proyectos de mayor presupuesto y que supera con creces a las viejas series del Arrowverso. Quizás sus efectos especiales pueden sufrir algún bajón de calidad en escenas puntuales, pero es de agradecer que a pesar de contar con un presupuesto no tan elevado, es administrado correctamente con tal de entregarnos secuencias de muy alto nivel. Sin embargo, si eres fan de Superman o fanático de personajes amables con los que sea muy fácil de empatizar, cualquiera de estos defectos o diferencias a las historietas se olvidan a los pocos segundos. De ser objeto de burla o desconfianza, Tyler Hoechlin logró consolidarse en una de las mejores encarnaciones del Hombre de Acero, gracias a su estupenda interpretación, gracias a contar con una historia preciosa y muy humana que tiene un cierre tan perfecto como nostálgico que hace de este producto un círculo verdaderamente perfecto, pero en especial gracias a un guión que se siente como una carta de amor a todo lo que Superman significa. Para mí, estamos ante el mejor producto en la historia live action del kryptoniano. What do you think Superman and Lois Lane will be remembered for? I'd like to think truth and justice. And a better tomorrow. Para mí, estamos ante un balance perfecto entre un Superman alegre y optimista como podía ser el de Christopher Reeve y uno que se desenvuelve en un mundo más real y que no siempre es tan luminoso como el caso del de Henry Cavill. Superman y Lois es más que una serie de superhéroes, es una historia sobre familia, sacrificio y esperanza. En un panorama televisivo lleno de antihéroes y narrativas sombrías, consigue destacarse sobresaliente como un luminoso faro de esperanza. No solo entiende al último hijo de Krypton, sino que lo celebra y rinde tributo al puesto que el personaje merece. Luego de analizarlo fríamente, al tratarse de algo que no diría tan a la ligera,
puedo decir que Tyler Hoechlin se convirtió en mi Superman favorito de todos los tiempos. Cada mirada, cada sonrisa, cada respiración logran elevarlo como el símbolo de bondad, heroísmo y justicia encapsulada por una fabulosa humanidad. Posee una dedicación admirable y se esfuerza constantemente por proteger a los vulnerables y hacer lo correcto, incluso cuando enfrenta desafíos personales o amenazas universales. El Superman de Hoechlin no solo es un héroe invencible, también muestra un Clark Kent profundamente humano, vulnerable y dedicado a su familia. Esto refleja cómo los cómics, tras las crisis en Tierras Infinitas, han tratado históricamente a Clark como el núcleo emocional del personaje. Aquí se explora un aspecto más raro del personaje, su vida como padre y esposo, constituyéndose como una versión madura y completa del héroe que es tanto un protector como un guía moral para su familia. Al tratarse de un personaje que en las propias historietas ha tenido numerosos cambios drásticos, cada quien es libre de escoger qué versión le gusta más. A mí me apasiona cuando podemos descubrir algo así como 3 capas que lo conforman. Por un lado, tenemos a Clark Kent, el reportero competente y astuto, aquel que se abre libremente frente a aquellos que ama, y el hijo criado en Smallville por Pa y Ma Kent, cuyos valores lo definen como uno de los seres más bondadosos de la Tierra, los cuales lo hacen elegir hacer el bien a través de su segunda capa, Superman, el alienígena que decide ayudar a la humanidad aún teniendo el poder para conquistarla, y por último, con tal de buscar despistar a aquellos con los que no tiene tanta confianza o que de saber su secreto serían puestos en peligro, entra su tercera capa, y es el Clark Kent más exagerado o sobreactuado, que puede mostrarse frente al resto como alguien torpe con tal de lograr diferenciarse de Superman. A lo largo de las 4 temporadas, no solo que tenemos estas 3 capas, sino que tenemos muchas más. Lo tenemos como hijo, padre, marido, amigo, hermano y héroe. ¿Hay algo más que pueda pedir? Junto a una Lois Lane sobresaliente más no poder, que se transforma en la mejor encarnación hasta la fecha, y un Lex Luthor que, aún con mis quejas, también se vuelve una de las más destacables, Tyler Hoechlin logra encapsular su espíritu en una interpretación que combina el heroísmo clásico con las complejidades de un personaje moderno, encajando a la perfección con mis preferencias y lo que yo entiendo de Superman. Esto, unido a su carisma y dedicación al papel, lo posiciona como mi representación favorita, la más completa y fiel del Hombre de Acero. En un panorama lleno de adaptaciones de cómics, su historia no solo honra la tradición, sino que la eleva al capturar lo que hace que el personaje sea atemporal. Nos recuerda por qué Superman sigue siendo relevante después de más de 80 años, no por su fuerza, sino por su capacidad de inspirar, de descubrir, de disfrutar, de tener un vínculo familiar o de amistad, de perdonar y sobre todo, de amar.